Está na tela? Está na tela. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta siguiente conferencia de la última jornada de Pintando Colombia. Damos inicio a la charla Retos y perspectivas de la industria de la pintura, la visión de Abrafati, que será presentada por Fabio Humberg, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, y Ana Paula Figuera, coordinadora de Comunicaciones de Abrafati. Antes de darle la palabra al equipo de Abrafati, les quiero hacer dos recomendaciones. No olviden que las preguntas las pueden realizar a través del chat en la pestaña de preguntas que encuentran a la derecha de su pantalla. Al final de la conferencia se destinarán unos minutos para dar respuesta a estas preguntas. Por temas de tiempo, alguna pregunta no llegara a alcanzar a responderse, será atendida vía correo electrónico. También queremos recordarles que Acoplásticos no se hace responsable por las opiniones, comentarios y afirmaciones o cualquier otro tipo de información proporcionada por los ponentes, expositores o terceros durante la realización del evento virtual Pintando Colombia 2025. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones de la programación es de exclusiva responsabilidad de quien lo emite y no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de la asociación. En consecuencia, Acoplásticos no asumirá ninguna responsabilidad directa o indirecta por daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso, interpretación o aplicación del contenido expuesto por terceros. Bueno, no siendo más, bienvenidos todos y adelante Fabio y Ana Paula. Hola, buenos días, muchas gracias. Soy Ana Paula, voy a empezar nuestra presentación sobre Abrafati y les pido perdón, pero mi cámara está con un problema ahora y no es posible tener mi imagen. Vamos a hablar sobre los retos y perspectivas de la industria de pinturas, una visión de Abrafati. Primero, tenemos una breve presentación sobre nuestra asociación. Abrafati representa la cadena de producción de pinturas. Tiene como sus miembros fabricantes y sus proveedores. Fundada en 1985, Abrafati tiene como misión impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible de la cadena de pinturas. Nuestra propuesta de valor es liderar la construcción conjunta de soluciones a los retos del sector. Somos 66 miembros, son 37 fabricantes, lo que representa más de 80% del mercado, y 29 proveedores de materias-primas. Abrafati tiene participación activa en discusiones globales relacionadas con temas clave para la industria de pinturas a través de World Coatings Council y Latin Pin. Nuestros pilares de actuación. Para Abrafati es importante representar los intereses de la industria, facilitar el acceso a la información, desarrollar la formación de los profesionales, proporcionar oportunidades de relación y contactos, promover la sostenibilidad, la calidad y la innovación. Para eso tenemos entre nuestras principales actividades y programas el Abrafati Show, que es la exposición de proveedores y el congreso, el programa sectorial de la calidad de pinturas inmobiliarias, que llamamos de tinta de qualidade em Brasil, programa sectorial de sostenibilidade, el curso de tecnologia em pinturas e outras atividades de formação, el Prêmio Abrafati de Ciência em Pinturas, el Foro Abrafati, nuestro sistema estadístico de pinturas imobiliárias e el monitoreo de temas regulatórios. Bueno, prosigo yo. Estoy con la presentación errada. Não, está a apresentação errada. Un rato. Tranquilo, no te preocupes.
Busca La presentación. Estaba con una versión antigua. Ahora le voy a poner la presentación nueva. Ok. Vale, acá estamos, tranquilo. Ahora sí, ya lo estamos viendo. Ya la vemos. Sí, ya la Perfecto. Perdón, siempre hay una dificultad técnica. Desde la pandemia estamos trabajando en esta manera virtual, pero siempre hay algún problema. Entonces, pero eso también es algo que se debe a la edad, ¿no? Los más jóvenes no tienen tanto problema como los más antiguos. Entonces, lo que hemos trabajado aquí para presentarles son los principales retos que vemos para la industria de pinturas para los próximos años. Estamos trabajando en este momento en Abrafati con un proceso de planificación estratégica para los próximos años. Entonces, con eso hemos desarrollado algunos estudios para ver cuáles son las dificultades o las amenazas y las oportunidades que existen hasta el 2030. Es muy difícil cada vez más, ¿no? Hacer cualquier tipo de predicción con el cambio tan constante, con la transformación permanente que vive el mundo. Y esta es justamente el primer reto que quiero comentarles, que es la inestabilidad y la incertidumbre permanentes en que vivimos hoy. Son lo que llamamos aquí el nuevo normal. Ya no es posible como ocurría algunos años antes, eh, hacer planes para un año, 2 años, 3 años, sin que estos planes eh, sean modificados frecuentemente por el surgimiento de una condición o de una tecnología o de algún hecho político o geopolítico que cambie las condiciones en que la predicción anterior había sido hecha. Entonces, no sé si estarán familiarizados con los acrónimos que se usaron como BUCA y BANI, y ahora ya se está usando un más reciente que es RUPT, que sería en español RIPE, que son las 4 características del mundo actual, que son la R de rápido, que eso indica que los cambios son siempre muy rápidos y continuos. La U viene de la impredecibilidad, o sea, que siempre hay hechos impredecibles en nuestro camino, y que hay el P viene de paradójico, no hay lógica, la lógica por lo menos no es lineal como era la costumbre anterior, y todo está enredado. El T viene de tangled, o sea, todo está interconectado formando un enredo. Entonces, es muy difícil tener un plan para 5 años o para 10 años y sin alterarlo con frecuencia. Y ese es algo que tenemos que acostumbrarnos. Esa es la nueva realidad. El segundo reto, que también está conectado con el primero, es que desde la pandemia de COVID, se está viendo un movimiento para la reorganización de la cadena de suministro. Eso ocurre aquí en Brasil, también creo que ocurra
en Colombia y en otros países de Latinoamérica, y ocurre en todo el mundo. No solo por los factores geopolíticos, pero también por las dificultades logísticas que se han sentido durante la pandemia, y no solo logísticas, pero también por las preferencias. Entonces, algunas veces las materias primas durante la pandemia no llegaban a Brasil porque salían de China o de India o de otros locales, y había preferencia para llevarlos a Estados Unidos o a Europa, y Brasil se quedaba al final cuando había alguna embarcación disponible. Entonces, ese es un proceso que se está llamando de desglobalización. O sea, vivimos durante muchos años la globalización con proveedores poniendo sus producciones en varios locales y eh, tentando hacer estrategias por el menor costo y por la máxima eficiencia, pero ahora se ve un retorno del fomento de la producción local y también del llamado nearshoring, o sea, de búsqueda de proveedores que estén más próximos. Eh, Creo que Brasil y Colombia en ese sentido tienen condiciones similares, porque dependen mucho de importación de materias primas. Y esa es, bueno, ese es un problema que tenemos que buscar soluciones, uh, sea incentivando o estimulando la creación o la recreación a veces de producciones locales, y también buscando a proveedores que estén más cerca. Y junto con eso hay este retorno del proteccionismo que está expresado ahí por las tarifas, ¿no? que Estados Unidos impuso sobre varios países, pero eso ya se está diseminando por otros países del mundo, y al mismo tiempo hay muchos procesos antidumping. En Brasil estamos ahora viviendo un proceso antidumping, o sea, la imposición de una tarifa antidumping para el dióxido de titanio, y hay otros pedidos en evaluación. Entonces, esos afecta directamente la cadena de suministro y afecta los precios. Y claro, siguen habiendo guerras y conflictos entre Rusia y Ucrania, en el Oriente Medio, hay amenazas en Venezuela y en otras partes, y eso siempre trae impactos para el flujo de mercancías, lo que nos impone dificultades eh, en recibir las mercancías, pero también con el costo. El costo del transporte es más alto, y a veces el costo de la mercancía también se queda más alto. Entonces, son retos que debemos considerar, y que también no son fáciles de solucionar. No hay solución fácil para este reto número 2. El reto número 3 es otro que también no es nada fácil, y también con consecuencias impredecibles. Lo que llamamos los eventos extremos, ¿no? Que hay de todo: lluvia muy fuerte, tormentas, inundaciones, sequías, y están cada vez más frecuentes, y para eso hay que mapear los riesgos, saber con un poco de anticipación, y también planificar qué se puede hacer para evitar los daños. Pero al mismo tiempo, muchas veces donde hay una amenaza, hay también una oportunidad. Entonces, para la industria de pintura hay oportunidades, y hay gente ya buscando
cómo producir, cómo desarrollar pinturas más resistentes a la intemperie, porque las intemperies serán cada vez más fuertes, más frecuentes. O también pinturas que previenen o retrasan la penetración de agua y humedad. Pinturas que contribuyen al confort térmico, porque también las olas de calor son cada vez más fuertes. Aquí donde estamos hablando de São Paulo, que no era una ciudad tan caliente cuando yo era más joven, son por lo menos 5 grados más caliente hoy de lo que era 30 años atrás. Entonces, hay la posibilidad para la industria de pintura de ofrecer productos que traigan alguna característica buena para reducir los impactos de los cambios climáticos. El cuarto reto, como no podría dejar de estar, la inteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial hoy, pero todavía no se sabe cuáles son los impactos, o por lo menos no se sabe cuáles son todos los impactos que tendremos. Hay mucha gente hablando de eso y tanto de los riesgos cuanto de las oportunidades que abren. Pero hay pocas soluciones prácticas ya implantadas o con respuestas muy, muy positivas. Pero lo que se ve y lo que se está discutiendo, los especialistas los están estudiando y hay gente ya transformando esto en realidad. Hay oportunidades en la transformación de procesos industriales con la incorporación de la inteligencia artificial, con más eficiencia, con más rapidez en procesos, con más control. Y esto vale también para la optimización del rendimiento operativo, o sea, las operaciones más eficientes, con datos que están disponibles de inmediato, con una facilidad de cálculo también imposible para los humanos. Pero por otro lado hay problemas o hay amenazas que están ahí en el horizonte que todavía se hace falta discutir. Entonces, la regulación del uso de la inteligencia artificial, por lo menos en Brasil, hay poquísima cosa sobre eso. Entonces, todavía es un mundo nuevo sin muchas reglas y eso trae riesgos. La cuestión de los empleos también es un riesgo para países como los nuestros, donde hay mucha gente que tiene necesidad de desarrollar tareas manuales o tareas que no incluyen tanto trabajo intelectual y que se pueden sustituir por máquinas. ¿Y cómo se quedarán estas personas? Esa es una cuestión social también. Y este es un punto importante para países como los nuestros, que están lo que se llaman los países en desarrollo, donde una parte importante de la población puede quedarse al margen de ese proceso de modernización, de innovación. Las cuestiones éticas también, porque hay mucha copia en la inteligencia artificial, cómo se quedan, de dónde vienen los datos, quién va a garantizar la confidencialidad o la confiabilidad de los datos. Entonces hay muchos temas que todavía hace falta discutir y no solo discutir, pero también crear regulación. Nosotros hicimos aquí en Abrafati
un sondeo con los fabricantes sobre la utilización de la inteligencia artificial en sus empresas. Y el resultado fue lo que esperábamos. Casi todos los fabricantes están en un nivel muy básico en la incorporación de la inteligencia artificial en sus actividades. Hay una u otra excepción, pero lo que pasa es que están todos en el oscuro todavía, sin saber cómo usarla, no sé, o solo usándolo para actividades muy poco productivas. Entonces, ahí hay amenazas, pero hay muchas oportunidades, pero todavía las oportunidades no están tan claras. El quinto punto que quería comentarles es la innovación y calidad. Esas son exigencias crecientes que no son nuevas, pero siguen cada vez más fuertes. Entonces, ¿cuáles son los principales drivers de la innovación en el mundo? La regulación, que voy a comentar un poco más sobre regulación un poco más adelante, pero regulación siempre impulsa la innovación, porque si hay una restricción o hay un direccionamiento provocado por la ley o por alguna norma, la industria tiene que adaptarse y la adaptación en general exige innovación. La sostenibilidad, que también voy a comentar con un poco más de detalle adelante, es otro de los drivers. Entonces, se están buscando soluciones más sostenibles y eso exige mucha investigación, mucho desarrollo y mucha innovación. El consumidor cada vez más exigente, no estamos en el nivel de exigencia, por ejemplo, de los europeos, pero el consumidor tiene mucho más acceso a información, entonces está más exigente. Y además de eso, hay todas las pinturas para otros usos. Entonces, los sectores usuarios tradicionalmente ya, o muchos de ellos tradicionalmente ya han sido más exigentes para pinturas usadas, por ejemplo, en el sector de óleo y gas, de petróleo y gas, o de otras aplicaciones de pinturas anticorrosivas son muy exigentes y cada vez serán más. Y las exigencias muchas veces tienen que ver con la sostenibilidad. Otro tema muy importante, y ahí hay la conexión también con la calidad, que es la búsqueda de diferenciación. Entonces, eso vale mucho para las pinturas inmobiliarias o las llamadas pinturas decorativas, en que muchas son similares, están en el mismo nivel. Entonces, ¿cómo hacer con que el consumidor decida por su marca? Hay que buscar algo diferente, ofrecerle algo diferente. Y ese es un impulso a la innovación. Claro, otro es la reducción de costos. Esto siempre fue así y cada vez más será. Lo que dicen los especialistas es que los costos son como uñas, hay siempre que cortarlas. Entonces, eso también genera la necesidad de innovar, de buscar soluciones nuevas. Y los usos de la inteligencia artificial que comenté ahora son otro aspecto que incentiva a la innovación. Entonces, investigación y desarrollo es esencial, pero en nuestra región, en América Latina, debemos también invertir en la fiscalización de la calidad y del cumplimiento de la norma de la ley. Eso parece obvio,
Pero no es obvio. Yo les comento que hace como un año yo estaba explicando al presidente de la Asociación Alemana de Fabricantes de Pintura nuestro programa que tenemos en Brasil para las pinturas inmobiliarias, el programa para garantizar la calidad. Y me dijo él, pero ¿por qué hay que fiscalizar o regular la calidad? Las empresas no siguen las normas. Y yo les dije, es una cuestión cultural. En Alemania, claro, si hay normas, todos las siguen, pero en Brasil no es así. Las normas existen, pero además de las normas hace falta siempre una fiscalización para que las personas sientan que no pueden descumplir las normas, que hay punición, que hay penalización para quienes no cumplen las normas. Vamos al punto siguiente, que es la regulación y las restricciones a materias primas. Ese es un tema que hace algunos años las medidas que se tomaban en Europa, en Estados Unidos, en Japón, tardaban muchos años en llegar a Brasil o en llegar a América Latina. Pero eso ya no ocurre más con las comunicaciones en tiempo real. Eh, Todo se comunica muy rápido. Todos saben lo que está ocurriendo. Entonces, la ola de regulación que existe, especialmente en Europa, pero también en Canadá, en China ahora, y otros países, trae impactos para la región, que pueden ser inmediatos o en corto plazo. Y es necesario estar preparado para eso, prepararse para lo que viene. En Brasil, muchos de los temas que están aquí en la pantalla no tienen todavía una ley, una regulación o alguna determinación legal, pero se están discutiendo en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo, qué se puede hacer porque hay ONGs que también presionan por medidas contrarias o restrictivas a algunos de estos materiales, de estas materias primas, y hay que tener argumentación técnica consistente para evitar que tales regulaciones sean peores de lo que puedan ser, y al mismo tiempo hay que prepararse para restricciones porque alguna restricción va a venir. Entonces, temas como PFAS y los microplásticos están con una fuerza muy grande, y microplásticos es una batalla de comunicación. La población, la gente normal que no tiene formación técnica, que no es química, que no entiende que los plásticos son dañosos, que hay problemas que están provocando problemas de salud, que están degradando al medio ambiente. Pero hay plásticos, hay microplásticos, no solo en los envases, pero también en la pintura. Entonces, cuando se remueve la pintura, cuando se desgasta la pintura, también surgen microplásticos. Y hubo un estudio que está siendo contestado, pero se puede ver en una rápida vista al Internet cuando se busca microplásticos y pinturas. Hay un estudio que dice que más de la mitad de los microplásticos vienen de pinturas, lo que, claro, no es la realidad,
pero eso crea una asociación negativa para la industria de pinturas. Y hay que tener estudios, es lo que estamos haciendo globalmente con otras asociaciones de fabricantes de pinturas de todo el mundo, es buscar respuestas, buscar ofrecer contenido técnico consistente sobre cuál es la contribución de las pinturas para la existencia de microplásticos en los océanos o en otros ambientes. Nuestra estimación es que, claro, somos responsables en alguna medida, pero no llega al 10%. Y es cierto que no está nunca y no estará nunca en el nivel de más del 50% del total de microplásticos. Otro tema muy importante y que para los no técnicos es casi como leer griego, son los COVs, los compuestos orgánicos volátiles, para los cuales en Brasil hay una única regulación, que es una norma técnica para las pinturas inmobiliarias, pero no existen uh, otras regulaciones. Y eso va a tener que crearse, porque ya existen en otros países uh, y hay una preocupación con la calidad de la atmósfera, con todos los problemas de polución en las grandes ciudades, con el calentamiento global. Este es un tema que ganó más importancia. Los biocidas son otra cuestión que todavía no ha llegado con fuerza a Brasil, pero está muy fuerte en muchos países. En el norte de Europa hay incluso un movimiento para la creación, el desarrollo de pinturas sin biocidas, lo que es una locura para países con climas más calientes y más húmedos como los nuestros, donde los biocidas son fundamentales. Pero hay sustancias que serán banidas, serán prohibidas o serán restringidas muy fuertemente, y eso es algo con que debemos preocuparnos. Debemos estar preparados para cambios, para restricciones y para dar respuestas a la sociedad sobre el uso de biocidas. ¿Por qué es importante usar biocida en pinturas? Otro tema, ya un poco en el cual estamos un poco más adelantados en nuestra región, es el tema del plomo. La prohibición de adicción de sustancias que contengan plomo en las pinturas es algo que ya se está regulando en la mayoría de los países de la región, pero todavía hay, como he dicho antes, la necesidad de fiscalización, porque muchas veces la ley es buena, pero la fiscalización no es eficiente. Entonces, se crea también una competencia desleal y además de los riesgos a la salud que plomo y otros metales pesados pueden provocar. Entonces, ese es un tema delicado, es un tema en que hay un esfuerzo incluso de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, para que el plomo sea eliminado de las pinturas. Y finalmente, otro tema muy importante es el tema de los envases de plástico, porque como he dicho, los plásticos ahora son un material visto como negativo. Y en términos de reciclaje, no hay soluciones tan buenas, por ejemplo, como las que existen para los envases de acero.
En Brasil todavía se usan más envases de acero, pero es una tendencia global el uso de envases de plástico y cada vez más se buscará eliminar los plásticos de uso único. Hay que tener en los envases un percentual de contenido reciclado. Entonces, esta cuestión de la economía circular, que vale para los envases y también para los sobrantes de tinta, lo que se queda en el envase cuando se termina la pintura del inmueble, es un tema que estará sujeto a regulación y hay que estar atento a esa regulación para que no sea tan perjudicial a la industria de pinturas, a las actividades de pintura. El séptimo de los retos que hemos relacionado aquí es la sostenibilidad. Entonces, sostenibilidad ya no es un tema nuevo, ya hace algunos años que creció en importancia, como 20 años o algo así, y sigue creciendo. Y cada vez más no es algo accesorio, es algo que debe estar en el centro de la estrategia de los fabricantes. Entonces, no solo por la regulación, pero también por la presión social que crece. No está en el nivel europeo, pero crece la presión por sostenibilidad. Entonces, lo que hay que buscar, materias primas más amigables. Eso ya se están desarrollando hace mucho. Durante esta semana, ustedes han tenido oportunidad de conocer algunas de las soluciones que siempre se están presentando en los congresos técnicos, en las exposiciones, pero hay que avanzar más. Las materias primas de origen biológico todavía siguen siendo más una oportunidad que una realidad. No se han creado soluciones que sean sustitutos perfectos. Hay mucho espacio todavía para la investigación, para el avance tecnológico, pero ese es un camino sin vuelta. Hay que buscar soluciones que sean más amigables o que traigan menos impacto al ambiente. De la misma manera, los procesos ecoeficientes con eficiencia en el uso de agua, en el uso de energía, en el aprovechamiento de las materias primas sin desperdicios, todo eso es una preocupación que ya existe, pero que debe profundizarse siempre. El aprovechamiento de residuos también es otro tema, no solo el aprovechamiento, pero también la menor generación y, si posible, la no generación de residuos en la producción. Pero hay mucha gente aprovechando residuos no solo de la producción, pero también de otros sectores para producir pinturas, para incorporarlos al proceso de producción. Y esa es una tendencia y eso es bueno para nosotros, porque al aprovechar residuos también estamos buscando una solución para un problema que es nuestro, pero que también es de la sociedad. La cuestión de la economía circular que ya he comentado, ese es un tema que está ahí en la regulación y también en el nivel de exigencia de los consumidores y de los sectores usuarios. Cada vez más habrá necesidad de tener respuestas para estos temas. Y claro, el tema del carbono ahí, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es también una tendencia. En Brasil estamos ahí buscando establecer, ya establecemos en la realidad una meta
hicimos un inventario nacional de emisiones de estos gases en la industria de pinturas que nos dio un número y a partir de este número vamos a buscar una reducción de 25% hasta el 2030. Entonces hay que trabajar para sustituir a combustibles, para usar procesos más eficientes y buscar todas las oportunidades para que podamos reducir las emisiones. El octavo reto es el consumidor que tiene un comportamiento diferente hoy, que se informa y compra de manera diferente, que busca información en la internet, que tiene menor fidelidad a las marcas, que le gusta experimentar, que le gusta expresar su personalidad a través del color, a través de la manera que decora su casa, ese proceso que llamamos aquí en Brasil de instagramización de la vida, o sea, hay que tener siempre un fondo bonito, un fondo que represente algo y también la cuestión de la facilidad de aplicación. Esa es una cuestión que la industria de pintura tiene que buscar soluciones mejores de las que existen hoy. Ya hubo muchos avances, pero hay espacio para más. Y hace algún tiempo, Eastman hizo una pesquisa en algunos países de América Latina, de la cual yo saqué este tema, que menos de la mitad de los consumidores están contentos con los atributos principales de las pinturas, que son la calidad, el bajo olor, la durabilidad y la lavabilidad. Entonces hay espacio para mejorar en todos esos aspectos. El tema de la atracción y formación de profesionales para la industria es algo muy preocupante que existe en todo el mundo. Hemos tratado de esos temas en el encuentro del World Coating Council. Hay una escasez global porque hay menos gente interesada en trabajar en la industria, menos gente interesada en trabajar en la industria, en las industrias de base química, menos gente estudiando carreras como química, ingeniería química u otras. Entonces hay que buscar volver a hacer el sector de pinturas más atractivo. Y además también buscar incentivar, estimular la formación de profesionales en las universidades, en los cursos técnicos, en los cuales se habla muy poco de pinturas. Y también hay que evaluar cuál es el papel de la automatización en esta situación que vivimos. Y además de la industria, hay siempre que buscar la capacitación de los profesionales que venden las pinturas en las tiendas y también los pintores quienes los aplican, porque los productos se están sofisticando y hay que tener conocimiento técnico para utilizarlos. Finalmente, el décimo y último reto, hay otros, claro, siempre hay nuevos, pero hemos separado 10 para no volver muy larga esta presentación. Es la expansión del mercado. Hay espacio para expandir el mercado en Brasil, en Colombia, en casi todos los países de América Latina. El consumo per cápita todavía es bajo, pero ¿cómo hacerlo crecer? ¿No? La primera actividad a que debemos dedicarle es aumentar la percepción del valor de la pintura por parte del consumidor. Perdón que usé la palabra incorrecta y tinta, que es en portugués y no representa lo que quería decir. Tenemos que también buscar desarrollar nuevos usos, nuevas necesidades, lo que comenté, por ejemplo, con relación a los cambios climáticos, son oportunidades también de crear productos que puedan traer características
que reduzcan el impacto de esos cambios. Y claro, ampliar el público comprador. Hay mucha gente en nuestros países que no consume pinturas, pero una grande parte de estas personas no consume porque no tienen ingresos suficientes. Entonces, esa es una cuestión mucho más amplia. Bueno, el panorama parece muy desafiador. Parece que hay pocas perspectivas, pero no me gustaría dejarlos encerrar esta presentación sin comentar los aspectos que vemos como buenos. Consideramos que hay un futuro brillante para las pinturas, que pese a los retos actuales y a los que todavía surgirán, el futuro de las pinturas no está amenazado. No hay sustitutos perfectos para las pinturas con la misma relación costo-beneficio en las aplicaciones actuales. Entonces no se ve la sustitución de pinturas en las casas o en los coches o en las varias aplicaciones en las que cumplen roles indispensables. Y esa es una demanda firme que nos permite mantener una visión optimista sobre el futuro de la industria. Seguirá la industria de pintura siendo un mercado importante que crece. Y crece, esos son datos de estudios hechos por una consultoría especializada norteamericana que muestran que es un mercado muy importante. En el año pasado han sido 202 mil millones las ventas de pinturas en el mundo, de casi 49 mil millones de litros. De eso, la parte de América Latina no es tan grande, pero tampoco es pequeña. Tenemos como 15.600 millones de dólares en ventas y 4.300 millones de litros en la región. Y vamos a seguir creciendo. Estas son las proyecciones para el 2029, o sea, en 4 años más. Del 202 mil millones se pasa a 265 mil millones las ventas. El volumen también se expandirá casi 10 mil millones de litros. Y en América Latina sigue creciendo y es entre las regiones con la segunda con mayor potencial de crecimiento después de Asia. Entonces, hay oportunidades, hay desafíos, hay retos, pero hay muchas oportunidades. Vamos a mantenernos activos y atentos a estas oportunidades. Y así encerramos nuestra presentación con tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, Fabio, muchas gracias. Ana Paula, muchas gracias. Hay una pregunta. En Colombia, el consumidor per cápita de pintura sigue siendo bajo. En el caso de Brasil, hoy cuenta con una cultura muy fuerte de pintar. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y cómo han logrado generar esta cultura de pintar y pintar bien con pinturas de calidad. Bueno, ese es un tema muy interesante porque ya estuvimos en una situación similar a la que vive Colombia hoy. Y hay que crear, y eso fue un proceso largo, como 20 años invirtiendo en nuestro programa de calidad de las pinturas, para que el consumidor, sea la persona, la dueña, la ama de casa, o sea una tienda que quiere pintar, tenga confianza en el resultado de la pintura. Para eso hay que tener una inversión en calidad. Y además de eso, hay que también
trabajar para la capacitación de los profesionales que van a aplicar la pintura, para que lo hagan de la manera correcta. Entonces, claro, nada de eso funciona sin que haya gente con ingresos suficientes para comprar. Entonces, Brasil es una economía más grande. Hay mucha gente que todavía no pinta, pero lo que queremos es que las personas perciban, y eso es algo que estamos también trabajando muy fuertemente. Las personas deben percibir que la pintura tiene una capacidad de transformación visual que trae muchos beneficios en calidad de vida, en confort, en expresión de la personalidad. Entonces, esos son caminos que hemos recurrido y que están trayendo resultados. Bueno, muchas gracias, Fabio. No hay más preguntas. Darío Naranjo envió un mensaje. Excelente presentación, Ana Paula y Fabio. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Dairo, nuestro amigo colombiano de muchos años. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, y justo a tiempo, estamos ya sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias, Ana Paula. A todos nuestros asistentes también. Muchas gracias por su conexión y su participación. Los invitamos a estar en la siguiente conferencia. Inicia en 9 minutos a las 11 de la mañana. También es el cierre de Pintando Colombia. Entonces, si no se han registrado, aún lo pueden hacer en el menú de agenda a la izquierda de sus pantallas. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias.